Bueno, ahí ven la transparencia. A ver si. Bueno, estimados y estimadas, habíamos quedado con este cuadro de la clase pasada, que tomé la decisión de no terminar con este ejercicio porque ya estábamos muy sobre la hora y ustedes estaban bastante cansados también, pero es bastante informativo sobre la forma en que tienen que ir calculando, en primer lugar, comprendiendo y calculando algunos conceptos claves, ¿sí? En particular, en este cuadro, lo que les pedimos que calculen es el ingreso marginal y fíjese que la información que tenemos, los ingresos totales y los ingresos marginales en función de un conjunto de datos previos que le estamos dando, ¿sí? O sea, tienen la cantidad, tienen el precio para cada cantidad, de alguna manera es una representación de la curva de demanda, o sea, cuando aumenta el precio, cuando aumenta la cantidad, observa que el precio va cayendo, la disponibilidad a pagar por la última unidad es siempre menor que la previas, los ingresos evolucionan en función de lo que tiene en el cuadro, le falta algún dato puntual, y los ingresos marginales son los que están contenidos en la última columna, ¿sí? Recuerde que para calcular, simplemente hemos supuesto que la forma de calcular los, los ingresos marginales es, por ejemplo, para calcular el ingreso total, ustedes en 21, de hecho lo van a poder hacer, le tienen que sumar a 128.000, 4.720. La información que tienen en este lugar, en este dato, 4.720, con una cantidad de 21, es que el ingreso que le provee la unidad 21, o sea, pasar de la 20 a la 21 es 4.720. ¿Ah? Dicho esto, les voy a dar unos par de minutos, 2 o 3 minutos, para que hagan rápidamente, contesten estas preguntas. Contestar estas preguntas les va a implicar fundamentalmente llenar casi todos los casilleros de este cuadro, pero háganlo porque es un ejercicio también para ir fijando conceptos conceptos que además son imprescindibles para formarse en ciencias económicas, pero también para salvar la revisión, así que tómense el tiempo de poder hacerlo con cuidado, ¿sí? Les voy a dar ahora unos minutos para esto. Abrí la encuesta, pero por decirles, les doy 2 o 3 minutos para que hagan los cálculos. Los cálculos y respondan las preguntas. Veo nada más que 8 de ustedes conectados al Bbox. Bueno, vamos a ver un poquito qué contestaron. Vamos a ver que en realidad la mayoría de ustedes contestó que en Q22 los ingresos marginales son 4.560. Vamos a verlo ahora. Y alguno de ustedes contestó que los ingresos totales para Q23 no pueden calcularse. Vamos a ver
podemos hacer algún cálculo sí para poder completar esto. Lo que tengo acá, la correcta es, efectivamente, es la primera. Como contestó la mayoría de ustedes, vamos a pasar. Perdónenme que estoy browsing. Ahí están un poco los datos. Observen que ahí les puse los cálculos que se pueden hacer en cada uno de los casilleros. ¿Quién me dice cómo calcularon que es correcta? Efectivamente que son 4.560 los ingresos marginales en Q22. ¿Cuál fue el cálculo que hicieron? Sería 137.280 menos 132.720. ¿Y dónde sacaste 132.720 que tuviste que calcular? Es el 128.000 Sí. sumándole el 4.720. Ahí está. En realidad lo que hicieron fue primero, para calcular eso, que es bien correcto, lo que hicieron fue, permítame poner una flechita, pusieron este número acá, al revés, perdón. A ver si logro poner una flechita en el sentido correcto. Ahí está. Este número acá surge de acá y surge de acá. Es la suma de esos dos conceptos, ¿sí? Ahí tienen 132.720. Y por último, lo que hicieron fue este 4.560, ¿dónde sale? De vuelta. Es la resta de 137.280 menos 132.720. ¿Ah? De alguna manera, es la diferencia entre estos dos ingresos. El ingreso cuando produce y vende 22 unidades y cuando vende 21 unidades. ¿Ah? Entonces, esa respuesta es correcta. ¿Por qué ninguno de ustedes, correctamente, ninguno de ustedes contestó la pregunta 2? Con la información disponible podemos hallar los ingresos totales de la empresa para Q21 de una sola manera. Hay dos maneras. Ya le estoy adelantando la respuesta. No, Pero, haces precio por cantidad y eso te da el ingreso. ¿cómo te decía? A ver, contame. El precio por cantidad, 21 por 6.320. Ahí Eso te es hace el ingreso total. Y esa es una manera. ¿Y cuál es la otra manera que pueden hacer el cálculo? Que acaban de decir. Otro de ustedes me acaba de decir. Sumarle a 128.000 los 4.720, que es el ingreso marginal de 21. Y llegan también a 132.720. ¿Sí? Por lo tanto, lo puedo decir como acabas de mencionar, cantidad por precio, 21 por 6.320, o lo pueden calcular también sumándole al ingreso total, cuando la cantidad producida es 20, el ingreso marginal en 21. Llegan a 132.720. Por lo tanto, hay dos maneras posibles de arribar a ese resultado. No hay una sola como plantea la respuesta. ¿Se entendió esto? ¿Tienen dudas? No, Perfecto. Punto 3. Los ingresos totales para Q23 no pueden calcularse. Algunos de ustedes plantearon que no se pueden calcular, pero en realidad se pueden calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Simplemente es la suma de los 137.280, o sea, los ingresos totales cuando se producen 22 unidades, más 4.400, que son los ingresos marginales en 23. ¿Sí? Acá tenemos entonces los 141.680. ¿Sí? ¿Está claro? También les calculé acá el precio, que es simplemente la división entre el ingreso total y la cantidad, que es el otro dato que podemos calcular. ¿Está claro cómo llegamos a este cuadro y cómo contestaron estas preguntas? Sí. Nada. Con esto se van a encontrar una y otra vez en forma continua, así que es bien importante que mantengan, que hagan el ejercicio así. Vamos a hacer otro ejercicio parecido ahora para afincar un poco estos conceptos. ¿Sí? Recuerden un poquito, antes de ir a la próxima lámina, ¿dónde teníamos el equilibrio? Habíamos hecho dos formas de arribar al equilibrio posible, o sea, de determinar el mercado de diferenciación de productos, donde podíamos determinar el equilibrio, entendiendo el equilibrio por como la cantidad y el precio óptimo que iba a elegir un productor o un empresario. ¿Cuál era el razonamiento que teníamos atrás? ¿Qué conceptos teníamos que igualar para asegurarnos eso? Ingresos marginales y costos marginales. El ingreso marginal y el costo marginal. ¿Sí? Antes lo habíamos hecho de otra manera también, que era buscar el punto de tangencia entre la curva de isobeneficios y la curva de demanda, entendida como frontera
posibilidades factibles. ¿Sí? ¿Se acuerdan también de eso? En la clase pasada vimos dos formas de determinar el equilibrio de un empresario que tiene que decidir cuánto producir y vender de un producto y a qué precio. ¿Ah? La última que vimos era ingreso marginal igual al costo marginal. Le habíamos dedicado un poquito de tiempo también a entender eso. Bueno, ahora vamos a trabajar un poquito con eso, con ese concepto también de vuelta. Si me deja cambiar de pantalla, por supuesto. No, vamos a borrar primero las flechitas. Ahora sí. Ahí está la solución que habíamos visto. No. Sí. Carajo. Acá teníamos el razonamiento que habíamos hecho la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Teníamos, por un lado, el costo marginal. En este caso había un costo marginal lineal. O sea, quiere decir que el costo marginal aumentaba con la cantidad producida en forma lineal. ¿Sí? Y el ingreso marginal. Y habíamos dicho, el equilibrio está en el punto E. ¿Por qué? A ver, algunos de ustedes que me repita el razonamiento que dijimos en la clase pasada. ¿Por qué el equilibrio no puede estar en una cantidad, por ejemplo, en producir una cantidad de 10 y vender una cantidad de 10 para el empresario? ¿Qué pasa en una cantidad como 10? ¿Qué pasa con los ingresos marginales y los costos marginales? En 10. Muchachos, esto es el ABC del razonamiento que estamos haciendo en esta clase. Así que es bien importante que ustedes puedan contestarnos por qué razón en un punto como el 10, en producir 10 y vender 10, no vamos a tener un equilibrio por parte de la empresa. ¿Qué pasa en 10? ¿Qué pasa cuál es el vínculo entre ingreso marginal y costo marginal con una cantidad de 10? ¿Cuál de los dos son iguales? ¿El ingreso marginal es mayor que el costo marginal? El costo marginal está por debajo del ingreso marginal. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le conviene hacer a la empresa si el costo marginal está por debajo del ingreso marginal? Producir más. Producir más, porque quiere decir, la información que me está dando el hecho que el ingreso marginal sea menor que el costo marginal, es que si aumenta en una unidad la producción, el ingreso va a aumentar más que los costos, por lo tanto los beneficios van a aumentar. ¿Sí? O sea, hay un beneficio marginal en el sentido de que hay un incremento del beneficio si produjo una unidad más. ¿Sí? Y eso se cumple en todo el tramo en donde la curva de costos marginales está por debajo de la curva de ingreso marginal. ¿Sí? Hasta el punto E. Ustedes ya saben, cuando el ingreso marginal y el costo marginal se igualen, vamos a estar en una situación de equilibrio. ¿Sí? A una cantidad de 30 y un precio de 3.000 va a ser el equilibrio para esta empresa. Ahora, ¿por qué no podría haber un equilibrio en 40? Hagan el razonamiento análogo por al revés. ¿Qué sucede en 40? ¿Qué pasa si la empresa decide producir 40? El costo marginal es mayor que el ingreso. Que el ingreso marginal. El ¿Sí? ingreso marginal. O sea, que el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la empresa decide reducir en una unidad de la producción, la reducción en los costos es mayor que la reducción en los ingresos. Por lo tanto, aumentan los beneficios. Le conviene reducir la producción en ese caso. ¿Sí? Porque sus costos caen más que sus ingresos. Y eso se mantiene nuevamente hasta que lleguemos a un punto como E. Por lo tanto, en la medida que los ingresos marginales no se igualen a los costos marginales, las empresas tienen incentivos o a aumentar la producción o a disminuir la producción. En el único lugar donde están indiferentes entre aumentar la producción o disminuir la producción es cuando ingresos marginales son iguales a costos marginales. En ese lugar, si aumenta en una unidad la producción o se disminuye, en realidad no tiene un beneficio adicional porque los ingresos y los costos crecen o disminuyen en igual medida. ¿Sí? Y acá lo que tenemos abajo graficado, que lo habíamos visto en la clase pasada también, es la forma de los beneficios. O sea, observen que los beneficios con la cantidad producida de autos, que es nuestro ejemplo, bueno, primero aumentan, llegan a un máximo en 30, eso es lo que está representando acá,
Cuando llega a 30 es cuando se iguala el ingreso marginal y el costo marginal, y luego comienzan a caer. Por lo tanto, si la empresa se ubica en un tramo como este que estoy señalando acá en la transparencia, donde los beneficios totales van cayendo, le conviene reducir la producción. Si se ubica en un tramo donde los beneficios están creciendo, le conviene seguir aumentando la producción hasta llegar al máximo. ¿Sí? Eso es un poquito el esquema del razonamiento que nos interesa que capturen. ¿Está claro esto, estimados? Sí. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo donde ustedes van a tener que hacer este razonamiento, a partir de de una pregunta concreta. Ahí está. Acá tienen un cuadro determinado. Y el cuadro les damos. Por un lado, la curva de demanda. La curva de demanda no es otra cosa que cómo evoluciona el precio cuando aumenta la cantidad producida por la empresa. ¿Sí? Por otro lado, los ingresos totales. Ustedes pueden comprobarlo, el ingreso total. Aquí lo pueden calcular directamente como la multiplicación de la cantidad por el precio para cada nivel de precio y cantidad respectivamente. ¿Sí? Por otro lado, los ingresos marginales, que también podrían calcularlos ustedes sin problema ninguno. ¿Sí? Y después los costos totales. La columna que no tenemos ahí y la de costos marginales que van a tener que calcular. ¿Ya? Y le damos 4 afirmaciones. La primera, para un nivel de producción de Q30, los ingresos marginales son inferiores a los costos marginales, por lo que a la empresa le conviene reducir la producción. ¿Sí? 2, para un nivel de producción de Q32, el beneficio marginal es 0. Entonces, la empresa no está dispuesta a quedarse en ese punto, pues estaría obteniendo beneficios nulos. ¿Sí? 3, la empresa maximiza beneficios para Q igual 32. 4, en Q30, los costos marginales son inferiores a los ingresos marginales, por lo que la empresa se quedará en ese punto dado que el ingreso marginal que obtiene por un auto adicional es mayor al costo marginal de producir. Ustedes ya han tenido el razonamiento, les vamos a dar unos minutos para que puedan avanzar un poquito en esto. Voy a abrir la encuesta, tienen que hacer algunos cálculos para esto, son los mismos cálculos que venimos haciendo en el ejercicio anterior. Ahí va.
Bueno, vamos a hacer un poquito de sus respuestas. La mayor parte de ustedes contestaron correctamente que la empresa maximizó sus beneficios en Q32. Antes de entrar al detalle de las otras preguntas de por qué razón no son correctas, una pregunta. Aquellos que contestaron correctamente el punto 3, que la empresa maximiza su beneficio para Q32. Dice, para un nivel de, ¿por qué no es correcta la 2? Dice, cuando dice, para un nivel de producción de Q32, el beneficio marginal es 0. Entonces la empresa no está dispuesta a quedarse en ese punto, pues estaría obteniendo beneficios nulos. Está muy bien que hayan contestado que la 2 no es correcta en general, pero ¿por qué razón no es correcta? Y si es correcta la 3. A ver si alguien se anima a aplicarlo. El beneficio marginal es la diferencia entre el ingreso marginal y el costo marginal. Si vimos, como vimos en la transparencia pasada, que el equilibrio de una empresa la vamos a encontrar cuando ingreso marginal se iguala a costo marginal, quiere decir que ingreso marginal menos costo marginal es 0. O sea, el beneficio marginal en equilibrio, beneficio marginal va a ser 0. Lo cual no quiere decir que los beneficios totales sean 0. Quiere decir que es simplemente que la última unidad que produce la empresa, el ingreso adicional que le otorga la empresa es igual al costo adicional en el que incurre por producir esa unidad. ¿Sí? Pero que el beneficio marginal sea 0 no quiere decir que los beneficios totales sean 0. Son dos conceptos distintos. Y de hecho, justamente, cuando los beneficios marginales son 0, estamos en un equilibrio porque implica que el ingreso marginal coincide con el costo marginal. ¿Ah? Ahora vamos a ver un poquito el cálculo de los otros dos. Ahí tenemos el cálculo, simplemente para que vean el ejercicio. El cálculo de costo marginal en 30 es el costo total en 30 menos el costo total en 29. Le decís ahí la cuenta nada más, que es 2.365, y el ingreso marginal en 30 ya lo tenemos, que es 3.280. Por tanto, el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, la primera afirmación no es cierta. ¿Sí? ¿Está claro? Esto es simplemente para que tengan el cálculo de cómo lo hicimos. ¿Por qué no es correcta la cuarta tampoco? Y la cuarta tampoco es correcta porque si bien es cierto que en Q30 los costos marginales son inferiores a los ingresos marginales, ¿qué pasa cuando los costos marginales son inferiores a los ingresos marginales? La empresa no le conviene quedarse a ese punto, por definición. Recuerden que siempre que el ingreso marginal no coincida con el costo marginal, la empresa tiene incentivos o a aumentar la producción o a reducir la producción. En el caso que los costos marginales son inferiores a los ingresos marginales, la empresa tiene incentivos a aumentar la producción. De hecho, la va a aumentar ¿hasta qué punto? Hasta 32. Como ustedes bien contestaron, en 32 es donde se igualan ingreso marginal y costos marginales. ¿Sí? Por lo tanto, la cuarta también es incorrecta. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Vamos a empezar con esto. Todo lo que vimos hasta ahora en realidad era lo que nos quedaba, que nos llevó algo más de media hora, de la clase pasada. Vamos a empezar a ver lo que estrictamente corresponde a esta clase, ¿sí? A lo que correspondía a esta tercera clase de esta unidad 5. Y me gustaría marcarles algunos hitos que ustedes tienen que fijar de la clase. Yo sigo teniendo la esperanza que ustedes lean antes de venir a clase, pero más allá de todo, también me interesa, o nos interesa con Ivonne, dejarles marcadas una hoja de ruta de conceptos que tienen que manejar sí o sí, no solamente con nuestras clases, vuelvo a repetirles, sino también y fundamentalmente con lo que es la lectura del material de lectura obligatoria, de bibliografía obligatoria, y también, por supuesto, los videos que están disponibles si lo consideran pertinentes. ¿Sí? Vamos a trabajar con un concepto en particular de eficiencia que se llama eficiencia paretiana, que es muy importante en la economía, y es muy importante que ustedes comprendan qué implica y qué no implica el concepto de eficiencia paretiana. Vamos a analizar también las ganancias del intercambio, lo que llamamos ganancias de intercambio. Las ganancias de intercambio tienen que ver con cuándo hay razones para que el intercambio entre los actores, por ejemplo, entre el comprador y el vendedor de un auto, ¿sí? Implique ganancias para ambas partes. Vamos a introducir los conceptos de excedente productor y excedentes del consumidor. Y también cómo se calcula.
Y por último, vamos a trabajar con algunos ejercicios. De hecho, vamos a dedicarle un tiempito en la clase de hoy para que ustedes puedan calcular en contextos particulares y por el excedente productor del consumidor y para que entiendan también cuál es la relevancia de esos conceptos. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con la ganancia del intercambio. Nosotros hasta ahora venimos trabajando con ciertas instituciones. Las instituciones son, ante que nada, regla de juego, eh, y que de alguna manera le fuimos delineando los procesos por los cuales, por ejemplo, puede haber un intercambio. eh, y en base a esa regla de juego. Por ejemplo, la empresa que produce autos. ¿Cuántos autos produce y a qué precio? Los individuos pueden tomar la decisión, porque el intercambio es voluntario, eso es una institución, la empresa hace un intercambio voluntario, de comprar o no comprar el auto. Y estas son típicas instituciones o reglas de juego de economías de mercado. Una economía de mercado en donde a partir del intercambio potencial entre compradores, consumidores de autos y vendedores, se determinan cuántos autos se van a vender y a qué precio se van a vender. Por cierto, el hecho de que aparezca un intercambio voluntario ya indica que es probable, no necesariamente siempre va a ser así, pero que es probable que haya ganancias potenciales para ambas partes. O sea, que el hecho de que haya intercambios, que haya consumidores dispuestos a comprar a cierto precio y vendedores dispuestos a vender a cierto precio, indica que en algún sentido, en la medida que el intercambio es voluntario, ambos pueden estar ganando. Eh, y acá hay algunos conceptos que son bien importantes. Uno de ellos es el que llamamos la clase pasada disposición a pagar eh, por parte de los consumidores. Y de hecho, la disposición a pagar va a ser distinta para los distintos consumidores. La clase pasada, si ustedes recuerdan, cuando vimos producción de mercados diferenciados, dijimos, bueno, ordenemos a los consumidores en función a su disposición a pagar por el auto. Entonces, primero teníamos aquellos que tenían una disposición a pagar muy alta, y luego íbamos ordenándolos de tal manera que el último en la fila, entre comillas, fuera aquel que tuviera una disposición a pagar más baja. ¿Sí? Y a partir de eso construíamos la curva de disposición a pagar o curva de demanda que enfrentaba esa empresa. Eh, ¿Cuándo va a tener un excedente el consumidor? Supóngase que ustedes son un consumidor de un auto y están dispuestos a pagar $7.000 por el auto. Y que en realidad lo logran comprar a 5.000. Digamos, lo logran comprar efectivamente a 5.000. ¿Qué quiere decir? Que en realidad ustedes compran un bien para el cual estarían dispuestos a pagar hasta 7.000. Si le cobran 7.001 ya no lo compran. ¿Sí? Pero hasta 7.000 están dispuestos a pagar. Y en realidad lo logran comprar a 5.000. ¿Cuál es el excedente de ustedes? Son 2.000. Es la diferencia entre lo máximo que ustedes estaban dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan. A eso le vamos a llamar excedente de ese consumidor. Lo mismo pasa por el lado de la empresa. ¿A qué le llamamos excedente del productor? A la diferencia entre el costo marginal que incurre la empresa y el precio al que vende cada uno de los productos. ¿Sí? Por lo tanto, si por ejemplo, para cierta cantidad, la empresa produce a un costo marginal de 20 y lo logra vender a 22, para esa unidad, para esa última unidad, la empresa está teniendo un beneficio de 2. ¿Sí? Y ese es el excedente del productor. Digo, para ir introduciendo algunos conceptos. Entonces, acá hay dos conceptos importantes. La noción de que al final del día, nosotros como consumidores tenemos una disposición a pagar, y si en realidad pagamos menos que esa disposición a pagar, estamos obteniendo una ganancia. ¿Y qué pasa si pago exactamente lo que estoy dispuesto a pagar? Tengo como consumidor. ¿Cuál es la situación que está un consumidor que en realidad dice, mira, yo lo máximo que estoy dispuesto a pagar por un kilogramo de manzanas son 20 pesos y paga 20 pesos? No hay excedente. No hay excedente. En realidad está indiferente entre comprar la manzana y no comprar la manzana. Es el punto exacto en donde básicamente le da lo mismo. No tiene excedente. ¿Sí? Si le cobraron 20,001, ya no la compra la manzana. Por lo tanto, es lo máximo que está dispuesto a pagar. ¿Sí? De alguna manera es la evaluación monetaria del beneficio que él siente que tiene esa última manzana, ese último kilogramo de manzana que va a comprar. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, la noción de, cuando veamos los conceptos de excedente de productor y excedente de consumidor en base general, es importante tener en cuenta que cada consumidor y cada unidad vendida por el productor puede tener un excedente, ¿sí? Respectivamente.
¿Ah? ¿Se entiende el concepto intuitivo de esto? Antes de seguir, Sí. ¿alguien tiene dudas? Entonces vamos a ir siguiendo un poquito con estos conceptos. Ahí tenemos un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo que ustedes conocen. Ahí tiene la curva de demanda, ordenada de vuelta donde los consumidores, el primer consumidor está dispuesto a pagar, por ejemplo, $8.000 por el auto, ¿sí? Y el último consumidor, de los 100 consumidores que tenemos, estaría dispuesto a pagar 0. O sea, en realidad, solamente que se lo regalen, está dispuesto a consumir. ¿Eh? Observemos que esto ya lo vimos en la clase pasada. Cuando maximiza beneficio, vamos a estar en una situación, por este ejemplo, y nada más que por este ejemplo, ¿verdad? Esto creo que es un ejemplo para ustedes, donde la curva de ISO-beneficio, ¿sí? La curva de ISO-beneficio es tangente a la frontera factible, que en este caso es la curva de demanda. ¿Sí? En el punto E teníamos el equilibrio. En ese punto E, el precio al que la empresa vendía era 5.440, ¿sí? Y la cantidad vendida era de 32. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Sí? Pregunta simplemente. La empresa, ¿dónde preferiría estar? ¿En la curva de ISO-beneficio que está en punto E o en la curva de ISO-beneficio que está por encima, esta curva de ISO-beneficio que implicaría un beneficio de $150.000? ¿Podría repetir, profe? Simplemente como introductorio. Acá les graficamos dos curvas de ISO-beneficio, por supuesto infinitas, ¿verdad? Tienen la curva de ISO-beneficio al cual pertenece el punto E, que ya dijimos que va a ser el equilibrio, y una curva de ISO-beneficio superior, que está por acá arriba, la que estoy señalando con el ratón, creo que la están viendo, ¿sí? Con el cursor. Esa curva de ISO-beneficio es de $150.000. ¿Dónde preferiría estar el productor? ¿En esta curva que es superior o la curva de ISO-beneficio a la cual pertenece el punto E? La que está superior, ¿no? ¿Y Más por qué no arriba. está? ¿Y por qué no se ubica en la curva superior? Porque está restringido por la curva de demanda. Porque en realidad le gustaría, pero no puede, porque la curva de isobeneficio más lejos del origen que puede tocar, dada la curva de demanda, es la que corresponde a $63.630. ¿Sí? Ahora, observa lo siguiente. Vamos a avanzar un poquito al consumidor. Este sabemos que es el equilibrio. Y acá va a haber, es un mercado muy particular, un mercado donde en realidad va a haber un solo precio. O sea, uno sabe que un auto con ciertas características y cierto modelo se vende siempre el mismo precio. Pero los consumidores, que están ordenados por su disposición a pagar, tienen disposición a pagar distinta por ese auto. ¿Ya? El último consumidor, el consumidor número 32, ¿sí? Su disposición a pagar es 5.440. O sea, el consumidor número 32, ¿obtiene algún beneficio de esa compra en términos de utilidad? Por lo que No, acabamos de ver. es lo que estaría dispuesto a pagar, ¿no? Exactamente, o sea, no obtiene ningún beneficio. O sea, en realidad, si le cobran 5.441, ya no compra el auto. ¿Sí? O sea, es la valoración que él hace de la utilidad que le brinda el auto y la exposición a pagar que tiene por eso es de 5.440. Ahí él no tiene ningún beneficio, no hay excedente del consumidor para el consumidor número 32. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el consumidor, el primer consumidor, que está dispuesto a pagar $8.000 y paga 5.440? ¿Obtiene algún excedente en términos de bienestar? Sí. ¿Cuánto? 2.560. O sea, la diferencia entre 8.000 y 5.440, perfecto. Y el consumidor que está dispuesto a pagar, por ejemplo, 7.200, el ejemplo que tenemos acá. Bueno, la diferencia que va a tener, supongo que es esta que tenemos acá, va a ser la diferencia entre el 7.200, que es lo que está dispuesto a pagar, y los 5.400 que efectivamente paga. ¿Sí? O sea, cada uno de los consumidores que van de 0 a 32 tiene un excedente, cada vez más chico. ¿Por qué es cada vez más chico el excedente que tiene cada uno de los consumidores? Porque su disposición a pagar es cada vez menor. Ahí está. Como hemos ordenado a los consumidores por su disposición a pagar, cada vez que nos acercamos más a 5.440, ¿sí? Cuando pasamos por el consumidor 31, tiene un excedente, pero es mucho más pequeño que el consumidor número 1. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a llamarle excedente del consumidor a toda esta área naranja que tenemos acá.
¿Qué es esta área naranja que tenemos acá? Esta área naranja que tenemos acá es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar cada uno de los consumidores y lo que efectivamente paga, ¿sí? Entonces, el excedente de los consumidores va a ser toda esta área naranja acá, ¿sí? Es la ganancia que obtienen en términos de bienestar los consumidores porque finalmente se venden 32 autos a un precio de 5.440. Claro, cada consumidor obtiene un excedente distinto, ¿sí? Pero la suma de toda esta restita. Entonces, es esta área que tenemos acá, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí. O sea, la suma de todos los excedentes, el excedente total de los consumidores, es justamente esa gráfica, esta área que tenemos en naranja, que es la suma de la diferencia entre la disposición a pagar de cada consumidor y lo que efectivamente paga, que en este caso es un solo precio, 5.440. ¿Ah? ¿Dudas al respecto? Vamos a ver ahora el excedente consumidor. Por ejemplo, la empresa que tiene, al producir el auto número 20, ¿sí? Que tenemos por acá, tiene un costo marginal de 2.000. Pero vende ese auto número 20 también a 5.400. O sea, por lo tanto, la empresa va a obtener un excedente, un beneficio, ¿sí? Por la venta de ese auto. ¿Por qué? Porque el costo de la última unidad, de la unidad número 20, le costó producirlo 2.000 unidades, $2.000. Y la vendió a 5.440. O sea, por esa unidad obtiene una ganancia que es 3.440. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro esto? Acá hay un error, dice 5.400, 5.440 el precio. ¿Vieron? Por lo tanto, y la primera unidad. Bueno, la primera unidad tiene un costo marginal que que se ubica por acá. Todavía la diferencia entre el precio de venta y el costo marginal es más alta, ¿sí? ¿Hasta dónde llega esta diferencia? Bueno, hasta acá, ¿sí? Hasta que el momento en que llegamos a la unidad 32. En la unidad 32, ¿la empresa tiene beneficios? Cuidado, esto es diferente, es distinto con respecto al consumidor. Sí. Sí, sí. Bien. ¿Sí? Porque en realidad la última unidad todavía tiene un costo marginal que está por debajo del excedente consumidor. Ahora, cuidado, excedente consumidor no es igual que los beneficios. ¿Qué es lo que no está acá? Lo que no está considerando son los costos fijos. Porque los costos, si la empresa tiene costos fijos, puede ser que en realidad, por ejemplo, en esta última unidad está, no me acuerdo si tenemos acá el valor del costo marginal, pero no importa. Supongamos que los costos marginales sean mayores que esta diferencia. Bueno, puede que esté incurriendo en una pérdida, porque el alquiler finalmente le consume toda esta diferencia. El alquiler que es el costo fijo que habíamos visto, ¿sí? Pero es el excedente en el sentido de que, dado que tiene un costo fijo, lo que me está diciendo es que el costo marginal, el costo de producción de una unidad más, bueno, le genera todavía un incremento de esos costos que es menor que el ingreso adicional que está generando. ¿Ah? Por lo tanto, el beneficio de la empresa, y esto es importante lo que está acá al final, va a ser la suma entre el excedente del productor más los costos fijos, más todos los costos fijos que tiene. Recuerda que los costos fijos son aquellos costos que no varían con la producción. Por ejemplo, el alquiler de un local. ¿Ah? ¿Dudas con estas cosas? ¿Se entienden entonces los conceptos de excedente del consumidor y excedente del productor? Sí. Vamos a avanzar. Y vamos a incorporar un concepto nuevo, que tiene que ver con el concepto de asignación, y en forma inmediata vamos a hablar del concepto de eficiencia de una asignación, cuando una asignación es eficiente en el sentido de Pareto, que es lo que les anunciaba al comienzo de la clase, que vamos a intentar avanzar en el día de hoy. ¿Ah? Bueno, vimos que en realidad en ese equilibrio que encontramos, en el ejemplo que estamos manejando, tanto la empresa, productora de autos, o comercializador de autos, como los clientes, consumidores, tienen un excedente. Bien, hay cosas que todavía no entendemos, y vamos a poner algunos ejemplos al respecto. Todavía no tenemos muy claro cómo las ganancias de ese intercambio van a distribuirse entre las partes. En el ejemplo que vimos se distribuyeron de cierta manera, pero vamos a ver
la ganancia de intercambio tiene que ver con la suma de ambas cosas, excedente del consumidor más excedente del productor. Esas son básicamente las ganancias del intercambio. ¿Sí? O sea, el hecho que haya una transacción a $5.440 de 32 autos genera que hay un excedente del productor y un excedente del consumidor. Las ganancias del intercambio es la sumatoria de esos dos excedentes. ¿Sí? Gracias a cada intercambio existen esos dos excedentes. Ahora, ¿cómo se distribuyen? Va a ser materia del poder relativo en la negociación de ambos actores que intervienen en ella. En principio, en mercados donde tenemos relativamente pocas empresas produciendo un bien, y recuerden, en este caso estamos en mercados donde tenemos mercados diferenciados, por lo tanto, estrictamente el bien que produce la empresa es único, ¿eh? Tiene sustitutos cercanos, pero es único. Bueno, en ese caso, en realidad, suele pasar que el poder relativo está más inclinado a favor de las empresas. ¿Por qué? Porque hay una sola empresa que produce bien y hay un número importante de consumidores dispuestos a comprar, con cierta disposición a pagar por ese bien. Ahora, el resultante de esta interacción entre consumidores y empresa le llamamos asignación. ¿Cómo caracterizamos una asignación? La asignación va a ser justamente el punto. Bueno, lo que vamos a decir, va a haber una situación en donde se compran y se venden 32 autos a un precio de 5.440. Eso caracteriza una asignación. Es una asignación posible entre otras posibles, entre otros resultados posibles de la interacción entre los consumidores. Una vez que estamos en esa asignación u otra, es razonable preguntarnos si esa asignación es eficiente. Y acá vamos a incorporar un concepto de eficiencia particular. El concepto de eficiencia particular que incorporamos ¿es posible mejorar las circunstancias, la situación de alguno de los actores sin que empeore el del otro actor? Entonces, esa es la noción de eficiencia. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿sería viable mejorar la situación, por ejemplo, de la empresa sin que empeore la situación de los consumidores? ¿Sería viable aumentar el excedente del productor sin que disminuya el excedente del consumidor? ¿Sería viable, al revés, aumentar el excedente de los consumidores sin que se afecte el excedente del productor? Entonces, si la respuesta es no, si en realidad si la asignación 32 autos vendidos y comprados a $5.440 es una asignación donde ya no es posible mejorar el bienestar de alguna de las dos partes sin empeorar la otra, vamos a decir que estamos ante una asignación que es eficiente en el sentido de Pareto. Y ahora voy a entrar un poquito más en ese detalle. Como le vamos a advertir en reiteradas ocasiones en esta clase y en las que vienen, que una asignación sea eficiente no quiere decir que sea equitativa. ¿Sí? De hecho, puede haber asignaciones eficientes, extremadamente injustas, en base a distintos criterios normativos que podemos incorporar, ¿sí? De evaluar la justicia o no de cierto tipo de asignación. ¿Ah? Pero vamos a empezar a estudiar específicamente el tema de la eficiencia. Por tanto, definición concreta de asignación es una descripción en una circunstancia determinada, una interacción determinada, de quién hace qué, por ejemplo, quién produce y quién vende qué, cuáles son las consecuencias de esas acciones y quién consigue qué como resultado de esas acciones. En este caso es quién produce autos, quién compra autos, cuál es la disposición a pagar cada auto, cuál es el precio al que se acuerda finalmente la compra y venta, y cuál es el resultado en términos de excedentes del consumidor y productor de esa asignación. ¿Sí? Entonces podemos describir y caracterizar una asignación en función de estos rasgos que acabo de mencionar. ¿Dudas al respecto? El nombre de eficiente en el sentido Pareto viene de este señor, que es Wilfredo Pareto, que en principio es conocido economista, pero en realidad su formación fue sociólogo, ¿eh? Y hizo un aporte importante que es el siguiente. Supongamos que tenemos dos asignaciones, ¿sí? Y estamos en una asignación alfa. Por ejemplo, una asignación alfa es la asignación que nos dice que hay
consumidores que compran los autos a $5.440 y se venden a 32 unidades. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay otra asignación posible, beta, ¿sí?, distinta a esta asignación alfa que acabo de decirles, que logremos mejorar la situación de una de las partes sin que empeore la situación de la otra? Si no existe esa asignación, vamos a decir que la asignación alfa es eficiente en sentido de Pareto. De una manera más sencilla. Si no es posible mejorar las circunstancias o situaciones de una persona, de un actor, sin que empeoren las circunstancias y la situación de los otros actores que intervienen, ¿sí?, en el proceso que estamos analizando, entonces estamos diciendo que nos estamos ubicando en una situación que es eficiente en el sentido de Pareto, en el sentido que lo definió este señor Wilfredo Pareto hacia comienzos del siglo XX. Para que quede claro que esto no es una situación justa, recuerden el ejercicio del ultimato, el juego del ultimato que vimos. Si hay una asignación donde el proponente ofrece quedarse con 99 y le ofrece al receptor solamente una unidad, $1, esto es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Por qué? Porque pasar una asignación que podría ser más justa para el receptor, por lo menos en la percepción del receptor, por ejemplo, una asignación que sea 90-10, bueno, mejora el receptor de la propuesta, pero no mejora el proponente. En realidad, la mejora del receptor es a costa de que empeora la situación del proponente. ¿Sí? Observen que estamos diciendo que no estamos diciendo que no sería bueno pasar de 99-1 a 90-10. Lo que estamos diciendo es que 99-1 es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Nadie puede mejorar sin que empeore el otro. Por lo tanto, cuando hablamos de asignación eficiente en el sentido de Pareto, estamos muy lejos de hacer cualquier valoración normativa sobre justicia. ¿Sí? O sea, puede haber buenas razones para que querramos cambiar una asignación, ¿sí?, por más que sea eficiente en el sentido de Pareto. Y esas buenas razones tienen que ver muchas veces con evaluaciones en términos de justicia. Justicia distributiva, por ejemplo, de los integrantes de una sociedad, o de una familia, o de una entidad productiva, o en el ámbito que estemos ubicados. Algunas pueden ser extremadamente injustas. En el extremo uno puede pensar, bueno, en una sociedad donde una persona tiene todos los bienes y el resto no tiene nada, bueno, es eficiente en el sentido de Pareto, porque para mejorar las circunstancias de los que no tienen nada, es necesario que la persona que tiene algo traspase parte de su riqueza a los otros. ¿Sí? Bueno, entonces, este es un mundo en donde en realidad, cuando hablamos de eficiencia, no hablamos necesariamente de justicia. ¿Sí? Y esto es bien importante que lo entendamos, porque no estamos cargando de juicios normativos, ¿sí?, la evaluación sobre una asignación cuando decimos que es eficiente en el sentido Pareto. ¿Está claro esto, estimados? Sí. Perfecto, gracias, Antonella. Entonces, voy a hacer un grupo, si lo logro hacer, para que discutan 5 minutos, 3 minutos, el resultado que ya tenemos. Primera pregunta. Las respuestas acá no son obvias, ¿eh? O sea que si les cuesta la respuesta, no se preocupen porque es para ir incorporando los conceptos. El punto es que hoy determinamos que es el equilibrio de la empresa. ¿Es eficiente en el sentido Pareto? ¿Por qué sí o por qué no? Cuidado con la respuesta. 2. ¿Es la asignación F Pareto eficiente? Ahí tienen otra asignación posible. ¿Por qué sí o por qué no? De vuelta, la misma pregunta. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el punto E con las ganancias del intercambio? ¿Pueden seguir siendo explotadas? Y en el punto F, al final del día, ¿qué punto va a elegir la empresa? Recuerden que nosotros ya, y esto es un punto de partida importante para todo el razonamiento que ustedes hagan, nosotros ya determinamos cuál es el mejor punto para la empresa. O sea, ya ese ejercicio lo hicimos. Por lo tanto, voy a armar, ¿cuántos somos? 31. Voy a armar 10 grupos. Mucho, menos. Dale, ¿cuántos? Si no te van a quedar algunos vacíos. 6. Dale. Para que estoy yendo más acá. Selección de grupos. 6 grupos.
y los voy a mandar ahora a los grupos. Asignar automáticamente. Discutan esta transparencia, ¿sí? Con estas preguntas. ¿Está claro? Los mando. Trabajen unos minutos, muchachos. Están todos acá, sí. Bueno, voy a hacer un par de preguntas para guiar un poco la discusión de este tema. Y la primera de ellas, si ustedes comparan el punto E con el punto F, ¿qué pasa con los consumidores? ¿Están mejor o peor en E que en F? Que un posible equilibrio F. ¿Nadie se anima a contestar? En F hay más consumidores. ¿En F qué? Más consumidores. Sí, y eso es lo importante, que haya más consumidores. Si queremos ver el bienestar de los consumidores, ¿cuál es la variable que veíamos? Que le introducimos en la clase de hoy. El excedente. Ah, ahí está. ¿Qué pasa en F? ¿Qué pasaría si comparamos el excedente que tienen los consumidores en E con respecto a que tenemos en F? En F tiene más excedente el consumidor. Claro. Ustedes observen. ¿Ven mi cursor? ¿Lo están viendo en pantalla ustedes, mi cursor? Sí. Bueno, observen que el excedente del consumidor en E era este triángulo que teníamos acá. ¿Sí? Ahora, el excedente del consumidor en un posible punto F es un triángulo bastante más grande. Es todo este triángulo. Por lo tanto, a priori, si pasáramos de E a F, los consumidores estarían mejorando. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Sí. ¿Qué pasa con los productores? Con la empresa. ¿Está mejor o peor que antes si pasa de E a F? Peor, ¿no? ¿Por qué está peor? Está bien, Franco, está peor, pero ¿por qué? ¿Cómo estás tan seguro que está peor? Porque el precio igual al costo marginal. En ese caso el precio igual al costo marginal, pero recuerden Está dónde está. vendiendo más a un precio más bajo, digamos. Más cantidad, pero a menos precio. Y eso porque puede ser que si vende más cantidad o menor precio, capaz que tiene más beneficios. Pero ¿cómo están seguros ustedes que no tiene más beneficios en F que en E? ¿Qué es lo que usted ya sabe? No tiene excedentes, ¿no? En F tiene excedente también, ¿verdad? El productor tiene un excedente que es igual, siempre la diferencia entre su curva de costo marginal y el precio. O sea, sería este rectángulo que estoy marcando acá. P sub 0 y todas las distancias que hay con respecto al precio en cada uno de los puntos. De 0 a Q sub 0. O sea, también tiene excedente el productor. La intuición que ustedes me están transmitiendo es correcta. Efectivamente, en F, la empresa prefiere estar en E que en F. Pero, ¿por qué ustedes ya saben eso? Y casi no tiene que hacer ningún cálculo. Ustedes ya habían descartado F antes como un posible equilibrio para la empresa. La curva de isobeneficio, ¿qué pasa en F? Está por Está por encima. debajo. Está por debajo. En realidad, entonces ya saben ustedes que en realidad, en principio, como la curva de isobeneficio que está por debajo, bueno, la empresa, si pasamos de E a F, va a estar peor. Lo cual no quiere decir que no tenga excedente de productor, quiere decir que va a tener un excedente de productor menor. O sea, en realidad, esta área que es una especie de trapecio que tenemos, que está dado por el precio 5.440, la cantidad 32, ¿sí? Y esto que tenemos acá, esta área, de alguna manera, ¿sí? Es mayor que el área que está por debajo de P sub 0, ¿sí? Y el costo marginal que va de F a el eje de las ordenadas, ¿sí? O sea, este triángulo. ¿Por qué sabemos eso? Porque ya sabemos que el equilibrio de la empresa va a estar, la empresa entre E y F va a elige E. F estaba disponible antes y eligió E en su equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, pregunta media obvia, si le estoy diciendo esto. ¿Es posible que mejore alguno de los dos actores si pasamos de A a F? Sí. ¿Quién mejora? Los consumidores. ¿Es posible que esto suceda sin que empeore el otro actor, las empresas? No, no es posible. Porque las empresas van a tener un beneficio menor en ese punto. ¿Sí? ¿Está claro esto, muchachos?
Esto es un poco lo que tienen que haber discutido ustedes en grupo. Concepto que tienen que discutir. Por lo tanto, puede ser F. Cuidado con lo que voy a decir ahora, porque el razonamiento va a ser al revés. Si estoy en F, ¿sí? ¿Es F una asignación Pareto eficiente? ¿Puede mejorar alguno de ellos? ¿Puedo hacer algo para que mejore alguno de los dos en F? El productor podría Claro. mejorar, Pero si mejora el producto, ¿qué pasa con el consumidor? empeora. Empeora. Por lo tanto, si quiero pasar de F a E, el que va a decir no, no me interesa es el consumidor. Ahora, si quiero pasar de E a F, el que me dice no me interesa es el empresario. ¿Sí? Por tanto, no hay solamente una asignación eficiente posible, sino que depende también del punto de partida, porque estoy analizando el tema. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Es una sutileza, pero no es trivial, ¿eh? O sea, perdón, lo que dijo es que no hay solo una asignación Pareto eficiente. Puede haber en- muchas asignaciones Pareto eficientes. Ah, bien, gracias. ¿Ah? ¿Se entendió el razonamiento que vamos a hacer? Voy a volver un segundo atrás porque me importa como... Ahí estoy, perdón, estoy abriendo la encuesta y no quiero abrir la encuesta. Quiero volver para atrás solamente. Ahí está. O sea, el punto central es que estando en E o en F, ¿sí? Si estoy en E, no hay posibilidad de mejora de Pareto. Y si estoy en F, tampoco hay posibilidad de mejora de Pareto. ¿Sí? No hay manera de mejorar las circunstancias sin que cambien alguna otra regla de juego. Las circunstancias de uno, ¿sí? Sin que empeore el otro. Ahora vamos a ver cómo puedo cambiar un poco las reglas de juego. Lo que podría pasar es que como pasar de F a E presuponen ganancias para la empresa puede decir, bueno, con tal de pasar a F, estoy dispuesto a compensar la pérdida que tienen los consumidores en algo, por ejemplo. ¿Sí? Pero cuidado con eso. Por ahora lo importante que usted tiene que tener claro es que tanto E como F pueden ser Pareto eficientes y en un caso u otro pasar de E a F presupone que hay una ganancia del consumidor por una pérdida del productor. Y pasar de F a E presupone exactamente lo contrario. ¿Ah? Ahora sí, vamos acá. Quiero cálculos acá. Teniendo en cuenta el gráfico que se presenta, seleccione la opción correcta. Y vuelta puede haber más de uno. El excedente del consumidor será 2.560. El excedente del consumidor será 81.920. El excedente de la empresa será 40.960. 4. La pérdida de eficiencia será mayor cuando más próximo esté al punto E, al punto de corte entre la demanda y el costo marginal. Cuidado con eso. Voy a abrir esta encuesta, ahora sí. Digo, tengo que matarla. Quiero ir para atrás. Porque no me deja abrir la vuelta. No se dio la opción correcta. Pero es que no me deja... Salió la opción correcta, sí, pero quiero que lo haga los cálculos iguales. ¿Por qué no me deja abrir la encuesta? Tenés que parado ahí, le das enter y no se abren. Se va. Bueno, muchachos. La edad tiene sus juegos y me superó la tecnología. Así que voy a seguir de largo. Vamos a ver un poquito los cálculos de esto. Directamente para que usted fije las ideas. ¿Por qué la primera es incorrecta? ¿Sí? En primer lugar, ahora voy a volver para atrás. ¿Sí? El excedente consumidor, como vimos, era el triángulo entre la curva de demanda y el precio que efectivamente se paga. Por debajo de la curva de demanda y por encima del precio transado. O sea, es esa área que vimos y que definimos. ¿Sí? ¿Qué es 2.560
es solamente la diferencia entre 8.000 y 5.440. Es esto acá. Y en realidad, ¿qué es eso? El excedente del consumidor. ¿De qué, pero de los consumidores? ¿De todos los consumidores? Del consumidor. Cuando hablamos de excedente consumidor nos referimos a esta área. Al área que está en naranja. ¿Sí? 2.560 es la diferencia entre 8.000 y 5.440. Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? La diferencia de lo que estaba dispuesto a pagar a lo que realmente pagó. ¿Quién? ¿Todos los El cons- consumidores? Ah, no, el que está ubicado en el punto. Eso F. mismo. Es el excedente solamente de un consumidor eso. Del primer consumidor. El consumidor que tiene una mayor disponibilidad a pagar, que son 8.000. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ah? Por lo tanto, no es el área, sino solamente esa distancia que tengo acá. Es la distancia entre 5.400 y 8.000. Es el excedente que tiene el primer consumidor, que tiene mayor disponibilidad a pagar. Cuando queremos analizar el excedente de los consumidores o del consumidor general, tenemos que calcular este triángulo. La segunda es, el excedente del consumidor será 81.920. Ese número mágico también surge de otro lado. Vamos a verlo directamente. ¿Por qué es incorrecto? Porque 80.920 es la multiplicación de la base por la altura, 2.560 por 32. Permítame volver un segundo. 2.560, ¿qué era? 32, ¿sí? 2.560 es esta diferencia acá. ¿Sí? Y en realidad, la base de un triángulo por la altura no es el área del triángulo. Hay que dividir 2.500, esto es un tema que se tiene que acordar de geometría analítica. ¿Sí? Pero para calcular el área de un triángulo es la base, 32, por la altura, que es 2.560, que es 8.000 menos 5.440, dividido 2. ¿Sí? Ahí van a tener el excedente consumidor, que es 40.960, la opción 3. ¿Sí? 81.920 dividido 2. Con eso calculan el área de este triángulo. ¿Está claro eso? Muchachos, esto simplemente que se acostumbren a calcularlo, pero es para ilustrarles los procesos de cálculo que van a tener que hacer varias veces en el curso y en la revisión del excedente del consumidor y productor. Ahora, la afirmación 4 dice, cuando más cercano sea el punto de corte entre la demanda y el costo marginal, entonces menor será la pérdida de eficiencia. Observe lo siguiente. La suma, ¿cuándo se maximiza la suma de la eficiencia total la eficiencia total de la economía? Es la suma de los consumidores, el excedente de los consumidores más el excedente de los productores. ¿Cuándo es máximo esto? Cuando llegamos a este punto. ¿Sí? Si por lo tanto, cuando más cerquita estemos del punto de corte entre el costo marginal y la curva de demanda, más cerca vamos a estar maximizando el excedente conjunto de productores y consumidores. Cuando decimos conjunto, quiere decir de los dos a la vez. ¿Ah? Lo cual no quiere decir, vuelvo a lo mismo, que el empresario preferiría estar en F que en E. Pero el excedente total se maximiza cuando el costo marginal es igual a la curva de demanda. ¿Por qué? Porque acá es donde se hace máxima la suma de estas dos áreas. ¿Lo ven esto, muchachos? Muchachas. Sí. Entonces, cuando esté más cerquita, lo más cerquita posible el costo marginal, bueno, ahí vamos a estar casi maximizando el beneficio, el excedente total de consumidores y productores. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y ahí volvemos un segundo para atrás. Supónganse, bueno, vamos a ver más adelante. O sea, que en realidad, desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, parecería que lo razonable es estar lo más cerca posible de la circunstancia donde el costo marginal se iguala a la disposición a pagar. ¿Sí? En este caso. Ahí estamos maximizando estos dos triángulos, o sea, las dos áreas, el excedente productor y el excedente del consumidor. Puede no ser triángulo. ¿Sí? ¿Está claro? El tema es que los empresarios no tienen incentivos a priori de E a este punto de corte, porque acá pierden beneficios. Lo que deberíamos ver
que si hay manera posible de pasar de E a este punto de corte, ¿sí? De tal manera también de mantener por lo menos iguales a los productores, de tal manera que no haya una pérdida de eficiencia de Pareto si fuera importante, ¿verdad? El punto E puede entenderse desde el punto de vista normativo más deseable porque el excedente total es más grande y porque en realidad va a estar mejor por lo menos en alguna de las partes. Pero es un tema distinto, vuelvo a decir, eficiente de Pareto es una cosa y la eficiencia, y los criterios de justicia distributiva son otra cosa. Vamos a avanzar sobre esta pregunta. ¿Qué pasaría si la empresa tuviera tanto poder de negociación? Si tenemos una empresa que tiene un poder tan importante con respecto a los consumidores, que fuera capaz de cobrarle a cada consumidor de manera separada. O sea que, por ejemplo, la empresa que vende autos no tiene un precio para la marca X, sino que le cobra lo que ella quiere, ¿sí?, a cada consumidor. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese caso? Si, antes de las preguntas, si hay un consumidor que está dispuesto a pagar 8.000, ¿qué es lo mejor que puede hacer la empresa? ¿A ese consumidor cuánto le va a cobrar? 8.000. 8.000. Si tiene tanto poder, que el consumidor que tiene más poder, más disposición a pagar, le cobra lo máximo que está dispuesto a pagar, le puede cobrar 8.000. Y si hay un consumidor que está dispuesto a pagar 5.440, le va a cobrar 5.440. Pero lo que va a haber es múltiples precios. De hecho, va a haber un precio para cada consumidor, ¿sí?, que esté dispuesto a pagar cierto bien. Para cada consumidor, la empresa le va a cobrar su disposición a pagar. ¿Sí? ¿Qué pasa con el excedente del consumidor antes de hacer cualquier cálculo? En un escenario de este, que le puede parecer un poquito extraño a ustedes, pero vamos a ver algunos ejemplos donde pasa. ¿Qué va a pasar con el excedente del consumidor? Si a cada consumidor la empresa es capaz de cobrarle exactamente su disposición a pagar. Ningún consumidor va a tener excedente. Ningún consumidor va a tener excedente, porque va a pagar exactamente lo máximo que esté dispuesto a pagar. ¿Quién lo dijo? Franco. Franco, perfecto. ¿Sí? Ahora, quiero que lo razonen, esta pregunta, ahora vuelvo a esta. ¿Sí? Ahora, vamos a abrir esta encuesta y después volvemos a la otra. Razonen, si en un escenario de esta naturaleza puede pasar algo que hasta puede ser paradójico. Imagínense un escenario, vuelvo a repetirles, donde la empresa puede cobrarle exactamente la disposición a pagar a cada consumidor. Y que va por dar tantos precios como disposición a pagar haya, hasta el momento que la empresa decía, bueno, por debajo de tal precio no me sirve producir. ¿Sí? ¿Dónde se parará la empresa? Tenemos a los consumidores ordenados en función de su disposición a pagar, como vimos en la curva de demanda, y la curva de costo marginal de la empresa. ¿Sí? A cada consumidor le va a cobrar exactamente lo que esté dispuesto a pagar. ¿Hasta dónde va a producir la empresa? Hasta que se encuentre con un consumidor que pase que su disposición a pagar sea igual a ¿qué? Al costo marginal. Porque luego que la disposición a pagar está por debajo del costo marginal, ya no le sirve a la empresa vender esa última unidad. Por más que le cobre exactamente la disposición a pagar. ¿Por qué? Porque vender esa última unidad le sale a la empresa más caro que el ingreso que va a recibir. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, si no estoy dando parte de la respuesta, la empresa va a producir todas las cantidades hasta que la curva de costo marginal se junte con la curva de demanda. ¿Sí? Y a cada consumidor le va a cobrar exactamente su disposición a pagar. No va a seguir produciendo por encima a partir del momento que la curva de costo marginal se cruce con la disposición a pagar, con la curva de demanda, porque a partir de ese momento, el ingreso que obtendría es menor que el costo que incurre. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, ahora sí, le digo, tómense unos minutos para pensar estas 4 preguntas. Las 4 afirmaciones es, en este escenario de la empresa es capaz de cobrarle al consumidor todo, absolutamente todo, lo que está dispuesto a pagar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Primera afirmación, la empresa reduciría su nivel de producción y aumentaría los precios. Razón en función de lo que acabo de plantearles. ¿Sí? 2. La empresa se apropiaría del excedente del consumidor y esta asignación sería injusta en términos de Pareto. 3. La empresa se apropiaría del excedente del consumidor y esta asignación sería Pareto eficiente. 4. Los consumidores aumentarían su excedente. A ver si logro abrir la encuesta. Ahí va, ahí la abrimos.
Listo. Vamos a adelantarles el final de la historia. La correcta es la que la mayor parte de ustedes considera correcta, que es la 3. La 1 puede llevarlos a algún error, ahora la voy a explicar. Efectivamente, la empresa no va a reducir el nivel de producción. Lo que va a hacer es aumentar el nivel de producción. ¿Por qué? Porque en este caso, a diferencia de lo que vimos hasta ahora, la empresa le puede cobrar a cada uno lo que esté dispuesto a pagar. Entonces va a llevar la producción al lugar en donde el costo marginal sea igual a la curva de demanda, a la disposición a pagar del último consumidor. ¿Sí? Del último consumidor que esté dispuesto a pagar por encima de su costo marginal. Me preocupa un poquito más que un tercio de ustedes contestó como correcta la pregunta 2. Dice, la empresa se apropiaría del excedente del consumidor y esta asignación sería injusta en términos de Pareto. Recuerden que dijimos varias veces que el criterio de eficiencia Pareto no tiene nada que ver con un criterio de justicia. ¿Sí? Hay asignaciones extremadamente injustas que son eficientes en sentido Pareto. Y ahora vamos a ver una de ellas. Por lo menos para algunos de ustedes puede ser muy injusta. ¿Sí? Cuando hablamos de Pareto, hablamos de eficiencia. Y por eso la respuesta correcta es la tercera. Lo que va a suceder es que la empresa se va a apropiar del excedente del consumidor y esta asignación va a ser Pareto eficiente, en el sentido que no es posible mejorar la situación de uno, por ejemplo, del consumidor, sin que empeore la situación del otro, la empresa. Pero es probable que sea injusta. Ahora es eficiente en sentido Pareto. Por lo tanto, la correcta es la tercera. ¿Sí? Y la 4, por suerte, todo el mundo contestó que no va a haber un aumento del excedente de los consumidores, que justamente perdieron poder de negociación hasta el punto en que no van a tener ningún excedente. ¿Sí? Vamos a ver un poquito esta respuesta. La tercera es la correcta y vamos a trabajar sobre ella. Esto es una revisión, se la voy a dejar a ustedes, ¿sí? Pero para que piensen dos conceptos. Agosto del 2020. Le decíamos, una empresa que vende un producto diferenciado se encuentra en una situación de equilibrio. Cuando digo ustedes es ahora. Quiero que me contesten ustedes. ¿Sí? A partir de esta situación, asuma que la demanda de la empresa de enfrente se hace más elástica. Recuerde que el concepto de elasticidad de la curva de demanda quiere decir que la curva de demanda es más horizontal. O sea, reacciona ante pequeños cambios en los precios, cae mucho la cantidad o aumenta mucho la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces dice, el nuevo punto de equilibrio está más cerca de la cantidad de Pareto eficiente. Partiendo del precio correspondiente al equilibrio inicial, una caída del precio implicará ahora una variación menor de la cantidad demandada. El aumento de la elasticidad hará que se incremente el margen de beneficio de la empresa. ¿Cuál de estos les parece correcto? Voy a empezar por el último. Una demanda más elástica, una demanda que reaccione más a los precios, ¿les parece que puede aumentar el beneficio de la empresa? ¿Qué piensan? Muchachos. ¿Qué prefiere un empresario? Enfrentar una demanda donde pequeñas variaciones en los precios si aumenta muy poquito el precio, implica un incremento una caída muy importante de la demanda, o enfrentar una curva de demanda en donde en realidad variaciones relativamente importantes de los precios no alteran la demanda de los consumidores. La segunda opción. Claro, porque en realidad, cuando menos reaccionan los consumidores ante variaciones de los precios, la empresa va a lograr cargar precios más altos por cantidades también más grandes. ¿Sí? Por tanto, la primera es correcta. Si la demanda se hace más elástica, entonces el nuevo punto de equilibrio se aproxima a la cantidad de Pareto eficiente. O sea, se aproxima a estar en el lugar donde el costo marginal, ¿sí?, se iguala a la demanda. La segunda es incorrecta. ¿Sí? Si la demanda se hace más elástica, ante una caída del precio, los consumidores reaccionarán en mayor medida que antes. O sea, de alguna manera, los consumidores
van a salir del mercado más rápidamente, porque en realidad pequeñas variaciones en los precios hace que haya menos gente dispuesta a comprarse bien. Eh, y la última también es incorrecta por lo que acabamos de ver. Las demandas elásticas, por tanto, los consumidores son también capaces de reaccionar más ante cambios en los precios que quieren cargar los productores. Cuanto más inelástica sea la demanda, en algún sentido más genérico, menor va a ser el poder de negociación relativo de los consumidores con respecto a los demandantes. Vamos a hacer un ejemplo concreto de estas cuestiones. Y vamos a volver al ejemplo que les puse hace un ratito. Supongamos que tenemos esto, saquen lápiz y papel, vamos a hacer algunos cálculos. Lo que queda de la clase, vamos a sacarle ahí. Supongo que autos hermosos, ¿sí?, cuenta con insuficiente información para poder negociar qué podría cobrar a cada consumidor, ¿sí? Por lo tanto, en realidad lo que va a hacer esta empresa es a cada consumidor cobrarle exactamente su disposición a pagar. Ahí tiene la función de demanda. Dice que el precio va a caer cuando aumenta la cantidad vendida, por eso es negativo. Es una recta 8.000 menos 80 por Q, ¿sí? Tiene una función de costos marginales, ¿sí?, que es 1.000 más 60Q, ¿sí? En el punto F del gráfico anterior que vimos antes, el precio vamos a suponer que es 4.000. Entonces le pedimos que por su cuenta dibuje la curva de demanda y costo marginal e indique en su diagrama. Uno, la cantidad de autos vendidos en este caso, cuando la empresa está en condiciones de cobrarle exactamente a cada consumidor su disposición a pagar. Dos, cuál es el precio más alto pagado por cualquier consumidor. Esto también debería ser bastante obvio para ustedes. Tres, el precio más bajo pagado. Cuatro, cuál es el excedente en este caso del consumidor y del productor. Algunas de estas respuestas ya me las dieron. Le voy a dar 3 minutos para que resuelvan estas cuestiones y volvemos a clase. Volvemos a charlar entre nosotros, ¿sí? Pero razónenlo entre ustedes, ¿no? Por su cuenta. Es el mismo ejemplo que estamos viendo, le estamos dando alguna información adicional. Le doy un minuto más y arrancamos con el ejemplo que lo vamos a ver con detalle. Una consulta. Dime. ¿Sería el excedente del consumidor y del productor en el punto F? ¿O En el punto F anterior, claro, o sea, le estamos pidiendo en ese punto a ver qué sucedería. ¿Cuál es el excedente bien. consumidor? Gracias.
Bueno, vamos a ver un poquito del ejemplo. Y voy a empezar con... Vamos a razonarlo juntos, pero paso por paso. Ese es el ejemplo que estamos manejando. Esta es la gráfica de la curva de demanda que tenemos ahí. Fíjese que teníamos la disposición a pagar de 8.000 para el primer consumidor y estaba cayendo hasta 0 como teníamos ahí. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos la curva de ISO-beneficio en 73.360. Le dimos un dato adicional que en el punto donde se cruzan la curva de costo marginal y la curva de demanda estaríamos en 4.000. ¿Sí? Recuerden lo que dije hace un rato. O sea, si en realidad el consumidor, la empresa, pudiera cobrarle exactamente la exposición a pagar a cada consumidor, bueno, hasta este punto parecía razonable que la empresa produjera. ¿Por qué va a producir hasta este punto? Ahora vamos a hacer el razonamiento uno a uno, pero ¿por qué va a producir hasta el punto que estoy señalando ahí con el cursor, que es el punto F? Porque hasta ese momento la exposición a pagar, que la curva de demanda, está por encima del costo marginal. Por lo tanto, en la medida que le puede cobrar exactamente la exposición a pagar a cada consumidor, va a ofrecerle a cada consumidor el auto a su disposición a pagar. Claro, a partir del punto donde se cruzan, ya no le sirve a la empresa hacer eso, porque su costo marginal es mayor que lo que está dispuesto a pagar el consumidor adicional. ¿Sí? Entonces ahí estaría perdiendo beneficios si lo hace. ¿Ah? Pero en principio ya sabemos que iría hasta ese punto. ¿Ah? Entonces, lo primero entonces es tener claro cómo calculamos el excedente del consumidor, que lo tienen ahí planteado. ¿Sí? Ahí tienen, que en el punto E, el excedente para cada consumidor es la diferencia que habíamos trazado entre la disposición a pagar de ese consumidor, ¿sí?, y el precio que paga, que es 5.440 en ningún caso. Ahí tenemos todo a priori, en el momento original, el excedente del consumidor y el excedente del productor por el otro lado. Entonces la pregunta ahora era, ¿cuál será la cantidad de autos vendidos bajo este nuevo escenario que tenemos? Y bueno, la cantidad de autos vendidos va a estar en F. Observen que en ese lugar la cantidad de autos vendidos va a ser superior a la que teníamos antes. ¿Por qué? Porque la empresa va a venderle tantos autos como consumidores tengo que estén cuya disposición a pagar esté por encima de su costo marginal. O sea, va a llegar hasta F, no hasta E que tenemos por acá. Se va a vender mucho más autos, pero a la misma vez vamos a tener tantos precios como consumidores por debajo de F tengamos. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Sí. Entonces, si la demanda es 8.000, es esta que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? Es 8.000 menos 80Q, esta es la demanda, y el costo marginal es 1.000 más 60Q, que es esta recta que tenemos acá. Simplemente va a llevar al lugar donde se igualen estas dos cantidades. Si ustedes despejan Q acá, van a encontrar que Q va a estar en 50. ¿Sí? Lo único que hicimos para encontrar esto es, tienen la demanda y tienen la curva de costo marginal. Igualamos estas dos expresiones y despejamos Q. ¿Sí? En eso llegamos a que, en ese caso, ¿sí?, la cantidad transada, en lugar de ser 32, cuando teníamos antes un solo precio, va a ser de 50. ¿Nos siguieron el razonamiento? Ahora, Sí, se venden más autos, antes de ir con nada. ¿Los consumidores van a estar mejor que antes? Eso ya lo puedo No. responder. De hecho, ya lo respondimos. ¿Va a estar mejor que antes? No. ¿Por qué no van a estar mejor que antes? Y porque no le cambia que la empresa venda más o menos. Porque en ¿No? realidad, ¿qué va a pasar con el excedente del consumidor? ¿Cuánto va a ser el excedente del consumidor? Razonamiento que ya hicimos en la clase 1. 0. 0. Porque cada consumidor va a pagar exactamente lo máximo que está dispuesto a pagar. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuál es el precio más alto que se va a cobrar por un auto? ¿Cuál es lo más alto que va a cobrar la empresa?
8.000. 8.000, muy bien. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Ese es el precio más alto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Lo dijo Valentín, creo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el precio más bajo? 4.000 sería, no, a ver. Sí, perfecto. Sí, ¿Por qué 4.000? sí. Contame, Valentín. Porque es, no sé cómo explicarlo. Sería ahí va el punto donde el costo marginal y la curva de demanda se cruzan, entonces, Ahí está. pero a menos de eso no va a vender la empresa, supongo yo. A menos eso no va a vender porque si sigue bajando, si aumenta, si quiere vender una unidad 51, una unidad más, en realidad tiene que venderla a un precio que es más bajo que su costo marginal. No lo va a vender por eso. ¿Sí? Ahí va. Y ya la curva de demanda está por debajo, la que la disposición a pagar está por debajo de eso. ¿Ah? Ahí tienen, entonces, el mínimo. ¿Dudas con respecto a eso? ¿Cuál va a ser el excedente del productor en este caso? Ya me dijeron que el excedente del consumidor va a ser 0. ¿Y el excedente del productor? Hay que hacer el área del triángulo. ¿Cuál triángulo? Contame. Está bien lo que está diciendo, pero ¿cuál triángulo ahora? De la línea, vamos a decir, de 4.000 a F, por decir así, Sí, hasta 4.000 a 1.000 y la pendiente de costo marginal. 3.000 por 50 quedaría, si no me equivoco. a ver, La diferencia entre Cuidado. 1.000 y 4.000. cuidado. Están razonando como si el precio fuera 4.000. Y en realidad el precio es 4.000. En realidad hay tantos precios como consumidores. El último consumidor paga 4.000. Por lo tanto, el excedente del consumidor va a ser toda la diferencia entre la curva de demanda y la curva de costo marginal hasta F. Es este triángulo. 1.000, 8.000 y de 0 a 50 de este lado. ¿Sí? Todo este triángulo es. ¿Se entendió? Sí, Acá el entonces, excedente total es más alto que antes. ¿Ah? De hecho, es el máximo excedente que se puede obtener, porque estamos en el punto que el costo marginal es igual a la curva de demanda. Pero ¿qué pasa en ese lugar? El excedente del consumidor es 0 y todo el excedente se lo queda la empresa. Por lo tanto, uno puede razonablemente pensar que hay un problema de justicia en esto y que no es un arreglo socialmente óptimo, pese a lo cual la suma de los excedentes del consumidor y el productor es el máximo posible. Pero se lo queda solamente una de las partes, el productor. ¿Sí? La pregunta, ¿cuál es el excedente del consumidor? La respuesta es 0. No tenemos excedente del consumidor en este caso. Y el excedente del productor es toda esta zona que tenemos acá en color verdecillo. Es todo, tenemos el excedente total coincide con el excedente del productor y el excedente del consumidor es 0. Hay un problema, claramente un problema distributivo, pero el punto F, ¿es eficiente en el sentido Pareto? ¿Es posible mejorar la situación de alguno sin empeorar la situación del otro? No, ¿Verdad que no? estaría perdiendo el productor, ¿no? Claro, por lo tanto, para mejorar la situación de los consumidores, que claramente no es un mundo muy feliz para ellos, tienen que empeorar la situación del productor. Por tanto, pese a que aparentemente es no deseable por otras razones, en términos de eficiencia Pareto es el punto más eficiente posible. En ese punto no es posible mejorar la situación de nadie sin empeorar la situación de otro, en este contexto y con esta regla de juego. ¿Sí? Vamos a seguir. Y ahí tiene el cálculo del excedente del producto. ¿Sí? Es 8.000 menos 1.000, 7.000 del lado, ¿sí? Y 50 del otro lado, dividido 2 porque es un triángulo,
son 175.000 pesos, dólares. ¿Ah? Y la forma en que calcularon el excedente. Acá también otra revisión del año pasado. Y se suponga que en el mercado de las mandarinas, consumidores y productores es un mercado distinto al que tenemos hoy. Son tomadores de precios. ¿Qué quiere decir que son tomadores de precios? ¿Alguien lo leyó del texto? No lo hemos introducido todavía como concepto. ¿Qué pasa si son tomadores de precios? ¿Qué quiere decir que una empresa o un consumidor son tomadores de precios? Tomar el precio quiere decir que la empresa es tan pequeña en un mercado determinado que en realidad su percepción es que independientemente de la decisión que tome de cuánto producir y cuánto vender, el precio no va a cambiar. Y lo mismo sucede del lado del consumidor. O sea, cada consumidor piensa que el precio es un dato. Va al supermercado y no negocia con el supermercado el precio de las manzanas. ¿Sí? Bueno, lo mismo con el productor de manzanas. El productor de manzanas puede ser un productor tan pequeño que vende manzanas y asume que el precio de la manzana le viene dado por sus compradores, ya sean mayoristas o minoristas. ¿Ah? Por tanto, ahí lo que tenemos son curvas de oferta y demanda como la que tenemos ahí. Por ejemplo, la curva de oferta dice que el precio va a ser P menos 1 y la curva de demanda va a ser 19 menos P. Se observa que la curva de oferta crece con el precio y la curva de demanda cae con el precio. Entonces, tendrían que graficar estas dos curvas. Esto se los voy a mostrar cómo se hace en realidad, pero me gustaría que ustedes luego en sus hogares o entre ustedes lo hicieran por su cuenta. Entonces, le voy a dejar estas dos cosas como deber. Y lo último, es inusual que haya discriminación de precios, como vimos recién, o sea, como el ejemplo que vimos recién, donde un empresario le cobra cantidades distintas a sus consumidores. Si uno piensa en algunos mercados parece bastante difícil. Por ejemplo, uno no va al supermercado y el supermercado no le cobra un precio distinto por la leche a cada consumidor en función de la disponibilidad a pagar por la leche de cada consumidor. Pero hay varios mercados que se aproximan a una lógica de funcionamiento donde los empresarios o las empresas tienden o buscan discriminar, o sea, cargarle un precio diferencial al consumidor en función de su disposición a pagar. Y acá tienen algunos ejemplos. Ahora estamos con algún problemita con los vuelos aéreos producto del coronavirus, pero en realidad, si uno analiza situaciones de cierta normalidad, los precios en cualquier viaje aéreo no salen lo mismo por día de semana. O sea, los costos operativos son exactamente los mismos. Hay alguna variante pequeña, porque si hay más o menos demanda de los aviones puede tener algún costo adicional. Pero básicamente los costos operativos marginales son básicamente los mismos. Sin embargo, es más barato, ¿sí?, viajar los lunes que viajar los domingos. En realidad, ¿por qué? Porque en realidad la disposición a pagar de los consumidores también cambia en esos días de semana. Porque viajar un domingo presupone también llegar el día previo a un día de semana laboral a su destino, y por lo tanto eso genera una disposición a pagar distinta. ¿No? Lo mismo sucede con los precios de entrada de los cines. Si usted va a un cine un día jueves, no sale lo mismo que un sábado de noche. De vuelta. Lo que está intentando hacer la empresa es, bueno, la disposición a pagar por ir al cine los sábados es mucho más alta que los jueves, entonces discrimino de tal manera de cobrarle por algo que a priori su costo marginal es exactamente igual, ¿sí?, o muy parecido, valores distintos, de tal manera de asegurarme extraerle todo el excedente que pueda. Y otro ejemplo muy claro, Uber. Si ustedes toman Uber en ciertos horarios picos, donde la demanda es muy, muy alta, bueno, lo que hace la empresa es cargarle precios diferenciales. Bueno, si usted quiere adquirir un transporte en este horario donde la demanda es muy alta, bueno, sale 400 pesos. Con el mismo destino, en otro horario donde la demanda es menor, sale 150. Eso es lo que está haciendo una empresa, es, bueno, está buscando cobrarle a aquel que tiene mayor disposición a pagar en ese horario. ¿Está claro esto? Otros mecanismos de discriminación de precios son los teléfonos celulares u otros bienes que tienen hasta
o sumo posicionales o de lujo, suelen tener también mecanismos de discriminación de precios y bueno, genero segmentos del mercado en donde en realidad ubico ciertos celulares con ciertas características, los cobro un precio distinto que otros. ¿Dudas con esto, muchachos? Bueno, entonces, si les parece, terminamos la clase por acá. ¿Alguna duda?